Hola, mi nombre es Juan Armando Cepeda y en esta oportunidad les voy a hacer una breve introducción sobre el enfoque que considero que debemos de adoptar para empezar a entender lo que es el Big Data. Debido a que es un tema de actualidad, podemos encontrar muchos conceptos y definiciones sobre el mismo, así como mucha bibliografía disponible, pudiendo observar que en cada uno de estos recursos los conceptos y definiciones se basan desde el punto de vista del autor, su experiencia, el tipo de organización o industria donde lo aplica. Y en algunos casos, con base en la aplicación de una herramienta específica recomendada para esta labor. Considero que esta cantidad de información disponible, el deseo de agilizar el proceso de implementación que ocasiona que no se profundice en los elementos estándar y mejores prácticas, técnicas y ciencias que acompañan a un proyecto de Big Data, ha causado cierta confusión, provocando que existan organizaciones que luego de varios años aún se encuentren en proceso de implementación o que no hayan obtenido los beneficios esperados. Por esto, en primer lugar, se debe considerar que el éxito de un proyecto de Big Data no depende del tamaño de la organización, la cantidad de recursos que disponga o el software que tenga. Que si bien es importante evaluar estos elementos, al principio deben considerarse otros factores. Es por esto que para empezar a entender lo que es Big Data y poder tener un proyecto exitoso, debemos alinearlo con el plan y los objetivos estratégicos de la organización, buscando entender qué valor aporta para el logro de estos objetivos y cómo lo vamos a medir, porque al final no importará qué indicadores hayamos desarrollado, qué tan técnicos o bien calculados estén, qué tantos gráficos presentemos o lo robusta que pueda ser la solución de información que implementemos. Lo realmente importante será si nuestro proyecto de Big Data soporta los objetivos de la organización y por consiguiente si genera valor para la misma. Con base en esta reflexión, lo primero que debemos de entender es para qué existe nuestra organización. La respuesta parece simple, es para crear valor para nuestros clientes. Ahora bien, lo difícil de definir es cómo generamos ese valor, que se puede definir que empieza por entender cuáles son nuestras ventajas competitivas y factores diferenciadores que nos permitan sobrepasar las expectativas de los clientes. Para comprender de mejor forma estos conceptos, podemos tomar como base el modelo de cadena de valor de Michael Porter, que si bien ya tiene algunos años, han surgido nuevos modelos que se basan en este y nuevos libros que actualizan los principios del mismo, como uno que se llama Las 5 fuerzas de Porter desde un análisis de transformación digital del 2018, que refuerza la necesidad de comprender exactamente la cadena de valor de nuestras organizaciones desde un punto de vista estratégico, para poder empezar a desarrollar la planeación correspondiente. Sin este conocimiento, solo estamos adivinando y perdiendo el tiempo. Para ejemplificar lo comentado y el por qué hago énfasis en la importancia del conocimiento de nuestra organización a nivel estratégico e independientemente del modelo que adoptemos, me gusta utilizar este modelo de Data Science, que con sus distintas etapas nos ayuda a comprender los aspectos a considerar en la obtención, procesamiento, análisis y presentación de la información para la toma de decisiones, siendo su principal elemento la comprensión del negocio, para entender los problemas que deben resolverse y cómo la solución, es decir, Big Data, se amoldará. Luego de entender el negocio, debemos convertir el problema en un problema técnico, es decir, convertir el contexto técnico en estadística, lo cual nos permitirá entender qué datos debemos solicitar, cómo los vamos a obtener y cómo deben interpretarse, para posteriormente preparar estos datos para que se conviertan en información que permitan a los usuarios la toma de decisiones, es decir, modelarlos. Una vez evaluados, podemos desarrollar formalmente nuestra solución, siendo en esta parte y dependiendo de nuestras necesidades de obtención, procesamiento y presentación de información que hemos descubierto en cada una de las etapas previas, que podemos determinar el tipo de herramienta informática que puede llegar a soportar todos estos procesos y por consiguiente cubrir nuestras necesidades específicas de análisis. Adicionalmente, siempre debe existir un proceso de mejora continua, debido a que el análisis de información no es algo estático, es un proceso continuo. Continuando con el tema estratégico, debemos considerar que en la actualidad las organizaciones necesitan tomar decisiones de manera cada vez más eficiente y rápida.
lo que ha venido demostrando que ya no es suficiente tomar decisiones basadas en la experiencia o en la intuición, sino que es necesario fundamentarlas en los datos. El problema y al mismo tiempo la ventaja es que vivimos en un mundo cada día más conectado, existiendo muchos canales y por consiguiente una gran dispersión de datos, lo que puede hacer más complicado un proyecto de Big Data. Por eso, debemos de empezar por entender que existe un universo de datos que son elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones, los cuales convertimos en información al agruparlos, contextualizarlos, estratificarlos, entre otros procesos que nos ayudan a entender su significado. En este sentido, el conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Para que la información se convierta en conocimiento, es necesario realizar acciones como comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones y otros análisis que nos permitan entender el comportamiento de los datos. Todo esto nos ayuda a tomar decisiones inteligentes basadas en datos y con visión a futuro. Es por estos procesos, análisis y principios que al momento de que nos involucramos en un proyecto de Business Intelligence o Big Data, que necesitamos conocer otros conceptos y principios relacionados con herramientas, estándares, ciencias y mejores prácticas, como es Data Mining, que en pocas palabras podríamos definirlo como el método por medio del cual obtenemos y depuramos información. Data Analytics son los procedimientos por medio del cual esa información la analizamos y la presentamos, y el Data Science, que nos ayuda a desarrollar modelos predictivos y más complejos. De igual forma, tenemos que conocer otros aspectos que se relacionan con un proyecto de Big Data. Por eso les comentaba al principio que realmente el verdadero problema es el desconocimiento de estas bases que nos ayudan a desarrollar un proyecto adecuado. De igual forma, continuando con los conceptos que debemos abarcar en este tema, existen muchos expertos que nos indican que se deben cumplir con 3 Bs para decir que estamos haciendo Big Data. Otros nos dicen que son 5 y últimamente se habla de 9. En lo personal, me gusta este libro, en el cual el autor hace referencia a la importancia de desarrollar un modelo inteligente Big Data, pudiendo interpretarse que para hacer Big Data no depende de que cumplamos con 3, 5 o 9 Bs, pero sí depende del cumplimiento de los aspectos que representan hacer un modelo inteligente Big Data, empezando por el alineamiento estratégico. En resumen, podemos decir que Big Data no es la cantidad de datos que procesamos, la forma o estructura de los mismos, la velocidad con la que cambian o se generan, es lo que hacemos con esos datos para agregar valor a las organizaciones en temas estratégicos. Es por esto que un proyecto de Big Data depende de muchos factores para que sea exitoso, pero de igual forma proporciona muchos beneficios que bien gestionados pueden materializarse en ventajas competitivas para la organización. Si bien muchos creen que Big Data es otra moda, espero haberlos ayudado en esta oportunidad a entender que se ha convertido en una necesidad para todas aquellas organizaciones que desean extraer conocimientos de sus datos para la toma de decisiones inteligentes y estratégicos. En este sentido, cuando nos preguntamos si debemos considerar empezar con la adopción de Big Data, en nuestra organización la respuesta es simple. Consiste en adaptarse, transformarse o morir. Agradezco su atención y tiempo. Los espero en el próximo tema. Gracias.